La autoestima comienza a establecerse durante las etapas tempranas del crecimiento por medio de la formación que los padres les den a sus hijos. Es por ello que los estilos de crianza son determinantes en este proceso. Las personas con una buena autoestima tienen confianza en sí mismas, lo cual resulta beneficioso para cualquier proyecto que emprendan, además de ser un factor protector ante el estrés y los estados depresivos. Otro de los beneficios de tener una buena autoestima consiste en afrontar los problemas de manera asertiva y frontal. Los individuos no tienen la necesidad de evadirlos porque confían en sus capacidades y saben que tienen lo necesario para vencer al problema. Existe una relación positiva entre la salud mental y la autoestima, debido a que los individuos que poseen un mejor autoconcepto de sí mismos tienden a evitar conflictos y situaciones tóxicas. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre, en interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. Y así como lo veíamos, el día de hoy estaremos hablando sobre autoestima. Y para hablar sobre este tema nos acompaña Dana Guerrero, quien es psicólogo. Un gusto que nos acompañes. Hoy salimos del estudio. Vamos a hablar de un tema bastante interesante, además con la frescura del día. Por supuesto, encantada de acompañarles la tarde de hoy y así, en un cambio, los cambios son importantes. Claro que sí, todo lo que nos ayude también a salir de la rutina, a hacer actividades que nos puedan ayudar a relajarnos son fundamentales, porque hablamos mucho del amor propio, pero ¿qué hacemos nosotros para fomentar, cultivar el amor propio? Yo siempre he hecho, ahora me digo, hoy tengo una cita conmigo. Así es, tenemos que empezar diciendo que la autoestima o cuando hablamos también de amor propio no es más que la estima y la valoración que tenemos hacia nosotros mismos, el amor que profesamos, cómo nos cuidamos y cómo nos valoramos. Y de alguna manera esta estructura de cuando hablamos de autoestima pues puede reunirse en varios pilares que son fundamentales para, digamos, engranar o configurar una autoestima de manera general que sea saludable. Entre ellas tenemos el autoconcepto, la autoimagen, el autorreforzamiento y la autoeficacia. Cada uno de estos factores son importantes para poder configurar una autoestima de manera general o de manera sana, sabiendo también que la autoestima no es algo que consigamos a la vuelta de la esquina, no es salir hoy nada más a tener la cita contigo, es los hábitos, es lo que haces diariamente y además que la autoestima es algo que emerge o crece desde que somos bebés, desde que somos niños y ahí empezamos a tener nuestras primeras píldoras de amor, las llamo yo, las primeras modelos de donde tenemos a cómo recibir y dar amor, la primera forma que tenemos de aprender a cómo valorarnos, a cómo elogiarnos, a cómo reforzarnos, a cómo ganar confianza en nosotros mismos, parte desde esas primeras edades y a raíz de nuestras experiencias diarias en nuestra vida, bueno, vamos configurando todos estos factores para construir una autoestima. Yo siempre digo que la autoestima es ese dique de contención ante el sufrimiento psicológico o mental. Incluso podemos decir que la autoestima es un factor de protección a las enfermedades mentales. Por supuesto, nos hablas de un punto bastante importante y se trata de la niñez, de la infancia. Y viene también de cómo nos enseñan a amarnos, también nuestro núcleo familiar, aquellas personas cercanas a nosotros, e incluso, por ejemplo, las interacciones con otros niños de nuestra edad, con en la escuela, cuando estamos muy pequeños, me refiero a este punto, pero también hay un punto que es importante, hablando sobre tener una autoconcepción sana. Porque a veces queremos tanto decirle a nuestros niños que son maravillosos, que son los mejores, que nadie es mejor que ellos. Entonces empezamos a hacer como conceptos también que se puedan llevar a otros puntos en donde podemos formar personalidades, de repente incluso psicópatas, lo que llamamos ahora narcisistas, y no solamente hombres, sino también mujeres. Entonces, ¿cómo como padres, como representantes, como adultos, podemos ayudar a fomentar una autoestima saludable en nuestros niños, pero sin caer en el ego y sin caer también en los extremos a lo que no es sano? Por supuesto, lo acabas de decir muy bien, hay que saber distinguir muy bien estos extremos, donde caemos en la egolatría, en esta condición incluso de narcisismo, donde pasamos a un yo idealizado, un yo que no es real y que no es alcanzable. Y ahí la diferencia también de fomentar desde la niñez la tolerancia a la frustración, el saber perder es necesario y es necesario saberlo desde la niñez.
para poder tolerar la frustración, para poder llegar a ese punto de aceptación y poder tener un yo que sea alcanzable y real, más allá del que tenemos idealizado de que yo puedo ser lo más maravilloso de este planeta para mi mamá, a los ojos de mi mamá o de mi familia, pero saber que esa no es la realidad absoluta, porque si no caemos en esa rigidez y en esos extremos que para nada fomentan una autoestima sana, porque la autoestima sana no es caer en la egolatría o en el ego donde yo soy más que los demás. La autoestima sana es aceptar tus virtudes, tus fortalezas, pero también tus defectos, tus limitaciones. Entonces, ¿cómo yo fomento en mi hijo una sana autoestima? Pues también dando este toque de realidad donde sí, tienes muchas habilidades, pero también puedes tener muchas otras limitaciones y está bien que las tengas. Es necesario, donde todos somos diferentes, pero también en esa diferencia aprender a aceptarnos y a valorar esas diferencias. Cuando yo le enseño a mi hijo a valorar y apreciar sus diferencias, sus limitaciones, también estoy haciendo que él sea su mejor amigo y haga las paces también con todas aquellas quizás capacidades que no tiene igual a los otros niños, porque también entramos en la comparación. Entonces es saber manejar ese límite en cómo yo comparo a mi hijo con el resto. Sí, esto puede ser con otro hermanito, hermanita o de repente algún niño cercano a la familia y esto no es sano ni saludable de esta manera decir como que tú haces esto, pero fulanito lo hace mejor que tú o fulano no se porta como tú. Entonces también estas cosas hay que ir viéndolo para no irnos a los extremos, porque podemos tener una persona con mucha carencia de autoestima o personas totalmente endiosadas. Vamos a irnos a una pausa, vamos a seguir viendo al regreso con Dana Guerrero cómo podemos hacer para fomentar una buena autoestima y si, por ejemplo, usted ya es un adulto y no tuvo esas herramientas de niños, cómo podemos cultivarlas actualmente en la edad que usted la tenga en este momento. Recuerden nuestras redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Volvemos. ¿Qué hacer ante la ola de calor? Usar ropa de colores claros. Esta refleja más la luz del sol que la ropa de colores oscuros, por lo que nos ayuda a mantener más frescos.